El Michi te lo resume, los saluda mis queridos Michi Lovers. Esto es, soy un personaje secundario que intenta alejarse del protagonista obsesivo. La misma jefa de sirvientas, que siempre era fría y calculadora, ahora mostraba preocupación por Krista. Después de unos minutos en los que Fiele intentaba reanimar a su señora, la transmigrada despertó, diciéndole a Fiele que estaría bien. Lo único que necesitaba era descansar un rato. Sin embargo, hasta el más leve movimiento le causaba un dolor punzante y hormigueante en la espalda. Al ver cómo Krista se estremecía de dolor, las criadas se apresuraron a darle primeros auxilios, pero Fiele se sorprendió al tocar su espalda y ver que estaba manchada de líquido escarlata, al igual que su mano. Pidió permiso para revisar su espalda. Krista se lo permitió, y suavemente le retiraron la ropa que cubría la espalda, quedando expuesta a la barbaridad que el duque de Alose había hecho. Fiele le preguntó si eso le habían hecho la anterior vez. Krista le confirmó que sí, ya que el nombre de Diego Arsentia había sido grabado de forma artificial con un objeto punzante de magia de agua. Fiele comentó que eso había sido demasiado. De repente se calló y terminó la frase en su mente. La palabra que no pronunció fue cruel. Finalmente, la frase que dijo en voz alta fue: «Mi señora, tendré aún más cuidado para garantizar vuestra comodidad». Fue así que dio la orden de que se detuviera el carruaje para curarla, y a continuación avanzaron lentamente para que no le produjera mayor dolor. Las horas pasaron, y el carruaje que se esperaba a las 3 de la tarde todavía no había llegado a la mansión del ducado de Arsentia. Diego, con reloj en mano, miraba que ya eran las 3 de la mañana e intentaba no perder la paciencia. Ya que a Diego no le gustaba que hubiera variables inesperadas en sus planes, y si las había, debían ocurrir ante sus ojos, no llegar a él como noticias. Mientras observaba el camino por donde debía llegar el carruaje, Diego se preguntaba por qué se estaba demorando tanto. Ya había pasado demasiado la hora prevista de su llegada. En su mente había evaluado todas las posibilidades que podrían demorarlos tanto, y ni un problema con una rueda del carruaje les habría tomado tantas horas como para llegar a las 3 de la mañana. Después de meditarlo, con mirada fría, se preguntó si algo funesto había ocurrido. La mayoría de las noticias que recibía por lo general eran desagradables, pero esta vez, al estar Krista involucrada, le molestaba aún más. De repente, se escuchó que tocaban a la puerta. Al oír el permiso para pasar, el caballero que acababa de entrar dijo: «Mi señor, la señora llegará en unos minutos. Está cerca de la mansión». Era claro que había pedido que los caballeros que estaban de guardia le avisaran tan pronto entrara en las tierras de Arsentia. Diego solo comentó que era tarde y salió de la habitación. A paso apresurado había bajado del segundo piso y caminaba hacia la entrada de la mansión. Krista se sorprendió al verlo. «Diego, ¿esperaste sin dormir?», preguntó la transmigrada al ver a su favorito del libro, despierto, esperándola. A juzgar por la expresión en sus ojos y la sonrisa que intentaba disimular el dolor, Diego fácilmente pudo ver que Krista intentaba ocultar sus heridas. Lo que ella no sabía era que él era una persona acostumbrada a la muerte y a las heridas. Además, Diego prontamente detectó un ligero olor a sangre que emanaba de ella. ¿Volvió a grabar el nombre? Preguntó Diego en un susurro para que nadie más lo escuchara, pues estaban en el primer piso. Diego creyó que el duque Alose quería ver a su hija cada mes para recibir un informe sencillo, pero parecía ser mucho más minucioso y cruel de lo que había imaginado. «¿Cómo lo supiste?», respondió Krista. A medida que se acercaba a su esposa, Diego le respondió que lo acababa de deducir. Desde hacía un tiempo, Diego sentía una creciente inquietud en su interior. Se decía que oler sangre siempre le había dado náuseas, pero hacía tiempo que se había vuelto insensible al olor tras tantas veces en el campo de batalla. Aún así, ese olor le pareció extrañamente potente. Dejando ese pensamiento de lado y apretando el puño de la mano, Diego con voz calma comentó: Krista, será mejor que tratemos bien esa herida. Krista le dio las gracias, pero le hizo saber que ya había recibido primeros auxilios dentro del carruaje por parte de Fiele, y habían amenorado al máximo el trote del caballo para que no le doliera el trajín. «No te preocupes, la piel sanará poco a poco», añadió la peli morada. Su voz despreocupada lo irritó, y sin darse cuenta, la interrumpió.
una voz llena de cólera surgió de él. Entonces, Pero en menos de un segundo se corrigió y reprimió su ira. Por un instante, la máscara que había estado usando casi se rompió. Afortunadamente, respiró hondo, se tranquilizó y con una falsa sonrisa en su rostro y con voz normal dijo: una vez más tratemos tus heridas de nuevo y adecuadamente. Cuando Krista vio que Diego esbozó una sonrisa, parpadeó un par de veces antes de asentir y finalmente aceptar el ofrecimiento. Está bien, vamos, te lo agradezco. Incluso en una situación como esa, ella sonreía. El rostro sonriente de Krista lo enervaba, porque aún soportando semejante dolor, ella sonreía con tanta facilidad, como si no fuera nada. No solo le molestaba, sentía que lo enfurecía. ¿Te das cuenta de que tu actuar puede volver loco a cualquiera? Reflexionó en su mente, pues Diego pensó que ella era realmente una persona capaz de volverlo loco. Estuvo a punto de decirlo, pero se mordió la lengua y no lo hizo. Ya en la habitación, Krista aceptó que le pusiera ungüento especial en las heridas. Diego se dio cuenta de que ella estaba conteniendo sus quejas, así que éste le indicó que, si le dolía mucho, se lo dijera. Krista, soltando leves quejidos, «¡Ah! ¡Au!», le preguntó si el decírselo haría que le dejara de doler. Luego echó a reír. Al escucharla reír, Diego se detuvo en seco y retiró las yemas de los dedos de la espalda. Luego le dijo que soportara un poco más, pues estaba a punto de terminar. En ese momento Krista fue sincera, giró su cabeza y dijo: «Diego, duele mucho. Hasta simplemente estirar el brazo duele. Por favor, apúrate». La verdad era que Diego Arsentia jamás había visto su propio nombre con tanto detalle antes, ni siquiera escrito en un papel. Sin embargo, ahora lo podía ver con claridad en la espalda de Krista. Este hecho, por más que lo embelesaba, al mismo tiempo le molestaba porque había sido grabado a la fuerza, causándole mucho dolor a su amada. De repente, al concentrarse en la espalda de Krista, descubrió que ella tenía un moretón grande en el hombro y otros más en diferentes partes de su cuerpo expuesto. Esto lo dejó consternado. Aún así, se apresuró a retirar el cabello morado para poder ver mejor, y visualizó varios moretones, incluso en el cuello posterior. Los vívidos moretones que cubrían ambos hombros, cuello y parte del brazo, eran sin duda la marca de alguien que había sido forzada a colaborar, dejando en claro que ella había luchado para no ser grabada de nuevo. Solamente una lucha agonizante pudo surgir en la mente de Diego. El hombre que era la cabeza de la familia Arsentia, de repente se quedó callado. Su corazón se aceleró. Mientras su cuerpo se llenaba de ira, parecía que saldría corriendo a deshacerse de cualquiera que se pusiera en su camino, pero al escuchar el llamado de Krista, su mente se enfrió y la tensión muscular desapareció en un instante. «¿Diego? ¿Ocurre algo?», preguntó la transmigrada. A pesar de estar molesto, Diego recuperó la quietud y se puso su máscara, sonriendo de inmediato y diciendo que no sucedía nada. Estaba claro que, al menos delante de ella, él tenía que mantener la fachada de una persona amable e inocente. Luego continuó con el tratamiento, repitiendo que solamente tomaría unos pocos segundos, pues ya casi había cubierto toda la zona. Tan pronto terminó, Krista se incorporó, rápidamente se cubrió con la bata de seda, soltó un leve suspiro y le dio las gracias. Diego se limitó a decir que no era necesario. Krista pensó que se refería a las gracias. Sin embargo, éste no podía quitarle los ojos de encima, y al final sus miradas se cruzaron, en medio de un incómodo silencio. Krista se preguntaba qué pasaba. ¿Eh? Finalmente, Diego terminó su frase. No es necesario que te cubras, simplemente quítatela. Ni bien Diego terminó la frase, justo en ese momento una de las mangas de la bata hizo su show. Perdón, quiero decir que se deslizó del hombro de Krista. Al ver que Diego seguía mirándola fijamente, Krista se avergonzó, totalmente sonrojada, viendo que Diego la estaba observando demasiado, pensando que era un atrevido, y como estaban en la cama, pues su imaginación voló como un tren sin frenos. Ya sé que quieren saber en qué estación imaginaria paró ese tren, pero no se lo vamos a decir, porque nosotros tampoco lo sabemos. De repente, Krista gritó, «¿Qué?», esperando romper el supuesto momento romántico seductor que había mal interpretado. Diego,
simplemente fue sincero y le soltó toda la verdad. Si te pones alguna prenda que roce con tu espalda, aunque sea seda, te dolerá. Por lo que es mejor que duermas sin la bata para que te sientas cómoda. En ese momento, Krista dejó de avergonzarse por haber mostrado un poco de piel, y se sintió mal por haberlo mal interpretado. Sin embargo, ella dudaba si estaba bien quitársela, ya que el camisón que llevaba debajo era más como un negligé. Y claro, ahí estaba el dilema universal: comodidad o pudor. Al considerarlo demasiado revelador, se sentía incómoda al tener que mostrárselo a Diego. ¿Cómo puedo dormir así al lado de alguien tan inocente y puro como él?, se preguntó, pero al final llegó a la conclusión de que, tal vez, ella misma estaba exagerando la situación. Aunque bueno, como exagerar es gratis, Krista fácilmente terminará con un doctorado en el tema si sigue pensando que ese hombre es inocencia pura. Al verla titubear, Diego se le acercó y tomó su mano, diciéndole que no tenía nada más por qué preocuparse. Lo prometí. ¿Lo recuerdas? Prometí que solamente dormiríamos tomados de la mano. Dijo Diego, mientras le plantaba un dulce beso en el dorso de su mano. Krista se derritió de ternura y yo de coraje. Perdón. Fue así que Krista se derritió de ternura al ver tanta preocupación por parte de Diego y consideró la sugerencia. Cuando Krista lo miró con preocupación, Diego estaba más cerca de lo que esperaba. Sus ojos azules la miraban con atención, pero con calma y serenidad al mismo tiempo, mientras su sonrisa solo reflejaba calidez y amabilidad. Fue así que Krista decidió quitarse la bata. «Está bien», dijo Krista, aún sonrojada. Luego procedió a despojarse de la prenda y la dejó caer al suelo. Lo que ella no sabía era que el latido de ambos corazones fácilmente habrían llenado la habitación entera con su ritmo acelerado y compartido, delatando lo que ninguno de los dos se atrevía todavía a confesar. Krista se acostó con cuidado en la cama, asegurándose de que las heridas de su espalda no tocaran la manta. Entretanto, Diego sonreía dulcemente para tranquilizarla. ¿A qué jugaban esos dos? ¿A hacerse los tontos? Era casi imposible no ver que ya se habían enamorado, mientras en sus cabezas se daban falsas excusas del por qué sus corazones latían así cuando estaban uno frente al otro. De repente, Diego se acercó más y llamó a Krista. Esta le respondió con una sonrisa. ¿Sí? ¿Dime? En menos de un segundo, Diego se giró y terminó encima de Krista, sosteniendo su distancia con tan solo sus manos y proclamando. Creo que no va a funcionar. Krista simplemente abrió los ojos muy grandes, pues al apoyar su espalda en la cama le causó mucho dolor, y con una sonrisa tímida y nerviosa soltó un ¿eh? La reacción de Krista hizo que Diego se contuviera y dejara atrás el pensamiento salvaje que había cruzado por su mente. Súbitamente, la expresión de Diego cambió. Su rostro reflejaba preocupación, pena y tal vez una rabia escondida. Pero Krista solamente podía ver a un hombre tímido que admiraba, que la superaba en tamaño y que la observaba desde una posición algo peligrosa. Era obvio que Krista había pasado del dolor a la expectativa, sin poder esconder que su corazón se aceleraba más y más. Su rostro lo decía todo, no sería capaz de detenerlo. Krista, sobresaltándose, pensó que, sin preguntas ni aviso previo, Diego la tomaría. Y en efecto, así fue. Diego tomó la almohada de forma directa y la retiró de su cabecera. Ya les vi la cara de puerquitos esperando lo que no sucedió. La transmigrada se preguntaba qué había sido todo eso, si ella no se había negado a nada. Un segundo después, cuando Diego le dio la almohada y le dijo que la abrazara para estar más cómoda, ella no pudo evitar sentirse mal por haber pensado otra cosa, y soltó a reír de forma torpe. Karen, ¿qué rayos fue todo eso? No lo sé, mi Michi bello, pero puedo apostar a que en tu mente estás especulando lo mismo que yo. Continuando con el mangua. Con ambos en la cama, más tranquilos, Diego procedió a subir la manta que cubría a ambos, esbozando una mega sonrisa falsa. Krista, totalmente ruborizada, se limitó a darle las gracias por semejante consideración. «Asegúrate de taparte bien con la manta, parece que hará frío», añadió Diego, subiendo un poco más la manta, haciendo que Krista se estremeciera. Soltando un ¿Te sorprendí? La transmigrada pegó un suspiro. Le dijo que no se riera y durmieran de una vez por todas.
Al ver el rostro de Krista, Diego dejó la broma de lado y sujetó su mano y se dispuso a dormir. Espero que duermas bien, Krista. Añadió Diego y entrelazó sus dedos, mientras Krista le deseaba lo mismo. Al día siguiente, la peli morada abría sus ojos, pues ya había amanecido. Diego, que no había soltado la mano de su esposa, seguía profundamente dormido. A la transmigrada se le hizo raro que Diego durmiera hasta tan tarde. Lo más probable era que estuviera muy cansado. En ese momento sonó la puerta, y una criada hacía su entrada casi de inmediato. Tan pronto la vio, Krista le pidió que no hiciera ruido, pues Diego seguía dormido. «Shh». Se escuchó, y la criada asintió, y entró cuidadosamente de puntillas. Krista se puso la bata y preguntó si había algo urgente. La criada asintió. Pues ese día era el día de la distribución de las sombras, y alguien tenía que dar la aprobación final. Krista miró el reloj de pared y se dio cuenta que eran las 11 de la mañana. Se cubrió por completo con la bata y decidió que, como agradecimiento por el tratamiento de su espalda, ella misma verificaría los suministros y firmaría los papeles, dando la orden de que fueran entregados. Mientras se dirigía a la puerta, se dio cuenta de que le dolía menos la herida. Felizmente el dolor del día anterior había valido la pena. Tan pronto la vio, Fiele saludó a su señora y le preguntó cómo se sentía. Krista le respondió: «Mucho mejor que ayer. Gracias por preocuparte. Más bien, hoy es el día de la aprobación final de las sombras, ¿correcto? De ser así, me gustaría ayudar a Diego con eso, para que él pueda seguir descansando». Fiele le dijo que ponerse a trabajar de inmediato podría afectar su condición y que debería de descansar un par de días más. Pero Krista le respondió que, si hacía eso, la gente diría que algo malo le había pasado en la casa ducal a Loce. «Si los voy a engañar, tengo que hacerlo bien». «¿No es así, Fiele?», preguntó la duquesa. La jefa de sirvientes aceptó la propuesta, pidiendo que le hiciera saber si en algún momento se sentía mal. Una hora después, Diego despertaba, sobresaltado. ¡Krista! Gritó el duque al no verla a su lado, pero no entró en pánico porque vio un papel que se había deslizado de la almohada. Era una nota de Krista que decía: «Diego, estabas profundamente dormido. Así que me levanté primero. Voy a encargarme de la aprobación final del suministro para las sombras. Es lo mínimo que puedo hacer en agradecimiento por tu tratamiento tan dedicado. Firma, Krista». Diego se llevó la mano a la cara y soltó un suspiro. Se había quedado mirando fijamente el lugar donde Krista había dormido, pero ahora había desaparecido. Esa noche había sido una experiencia excepcional. A pesar del cansancio y la desesperada necesidad de descansar, una tensión inusual le impidió conciliar el sueño. Después de una cuidadosa contemplación, se dio cuenta de que la fuente de esa inquietud era la serena novia que yacía pacíficamente ante él. Después de un momento, Diego miró su propia mano y murmuró para sí mismo. Ella es una Aloce. Luego, imaginando la mano de Krista, añadió: ¿Podría una Aloce ser tan cálida y crear semejante calor? Diego recordaba lo que había sucedido. La calidez de las pequeñas manos de Krista, su respiración tan tranquila y hasta sus sutiles movimientos creaban ondas que dominaban sus pensamientos, impidiéndole conciliar el sueño. Prometimos que solo nos tomaríamos de la mano y dormiríamos, pero Reflexionó, lamentando que esas palabras ahora le resultaran extrañamente inquietantes. En ese momento, llevó su propia mano a sus labios, intentando presionar lo inexistente, la esencia de Krista. Fue así que había pasado la noche abrazado a la mano de su amada, apretándola cuando estaba a punto de quedarse dormido, para luego soltarla al recobrar la vigilia. Ya totalmente en estado de alerta, se había levantado más de una vez de la cama, intentando disipar las sensaciones desesperantes que persistían en su mente. Hoy, su esposa había decidido sentarse en el jardín, aprovechando el buen tiempo, mientras los documentos necesarios para su trabajo estaban cuidadosamente ordenados en una sencilla mesa al aire libre. Fue un cambio de ambiente refrescante. Curiosamente, al despertar, Diego no acompañó a Krista en el jardín. En lugar de eso, decidió observarla desde la terraza. Detrás de él estaba el mayordomo, presto a acatar órdenes, después de haberle dado información clasificada. Diego le preguntó:
¿Le envió el duque Alose una parte de la asignación de manutención a Crista? ¿Cuánto le envió? El mayordomo le contestó que aproximadamente la 10ª parte del monto mensual que Arsentia enviaba al duque Alose. Diego se dio media vuelta y ordenó que siguieran vigilándola. El cabeza de la familia Arsentia reflexionaba que, aunque la 10ª parte no era un gran monto, aún así era una suma considerable de dinero para uso personal. Diego entrecerró los ojos. Tenía una idea de cómo gastaría su novia ese dinero. No lo usaría para comprar ropa ni para participar en actividades sociales como otras nobles. En cambio, lo usaría para perseguir sus planes a futuro. Lo usará para comprar el terreno cerca del bosque Daisy, Dijo Diego, soltando un suspiro. Desde la terraza, el rostro de Crista parecía totalmente concentrado y pacífico, mientras Diego, que la observaba, al mismo tiempo recapacitaba en todo lo que había sucedido. Crista. Dicen que el heredero directo de la familia Alose es Pentas Alose, quien se supone posee un poder incomparable al lado del tuyo. Diego levantó una ceja ligeramente. ¡Sas! Sentía como si pudiera oír el sonido de las olas al mirarla. El mar centelleante, el agua reluciente, su radiante apariencia resaltaba incluso allí. De repente, Diego empezó a musitar. Incluso por compatibilidad, el agua de Alose es ventajosa sobre el fuego de Arsentia. Y yo todavía ni siquiera tengo a mi ferro. Diego murmuró de nuevo su nombre e inclinó ligeramente la cabeza. Crista, hasta donde yo sé, el próximo sucesor de la familia Alose ya está prácticamente decidido. Pero hay algo que no cuadra. Si de verdad tu hermano fuera más fuerte que tú, entonces, en lugar de hacer planes con una falsa ferro, ya nos habrían declarado la guerra. Pues habría sido más fácil y rápido vencernos si tu dichoso hermanito tuviera tan solo un poco más del poder que tú demostraste tener. Es por eso que yo me pregunto, ¿es posible que hayas estado ocultando tus habilidades de tu propia familia? Crista, dijiste que solamente serías una carta útil, pero desechable, solamente para hacer bajar la guardia a los Alose. Pero no dijiste que serías una carta tan codiciable. Finiquitó Diego, mientras apretaba el puño de su mano, como intentando atrapar a la transmigrada. Diego recapacitaba que después de haber sentido en carne propia ese enorme poder que había mostrado en el mar, no había forma de no desearla. En su mente recordaba las palabras de Crista. «Úsame hasta que encuentres a tu verdadera ferro y obtengas más poder». Esa voz seguía resonando en sus oídos. Hasta que se encontrara a la verdadera ferro, ese era el plazo. Diego era consciente de que Crista rescindiría el contrato de inmediato. Además, como ella aún contemplaba la idea de abandonar Arsentia, pensó que sería ventajoso tener más tiempo para convencerla de lo contrario. Por eso no quiero perderte, Crista. Dijo Diego mientras la miraba a lo lejos. En ese instante, el mayordomo interrumpió al amo y señor del ducado, diciéndole que había alguien que deseaba reunirse con el duque en privado, de hecho, en secreto. Esto llamó mucho la atención de Diego, así que preguntó quién era, y el mayordomo le respondió que era alguien que afirmaba ser la verdadera ferro. Sin embargo, esa persona también era alguien que el duque de la casa Arsentia conocía a la perfección. Lamentablemente, a Diego se le había acabado el tiempo. Tenía un mal presentimiento al respecto. Con paso firme, se dirigió a la oficina especial donde se daban las reuniones secretas. A medida que se acercaba a la oficina, Diego le preguntó al mayordomo si habían verificado la marca del aferro. Le respondió que sí. Diego seguía sin saber quién era su dichosa ferro, así que se limitó a entrar en la oficina. Cuando Diego la vio, dejó escapar un breve bufido. Era un sonido que rozaba la exasperación, pues acababa de ver a la traidora de Arsentia. Venia era la peor persona que Diego había conocido. La creencia general de que los padres de Diego, antiguos duques de Arsentia, habían muerto en un accidente de carruaje, no era más que una mentira, una versión aceptada por la mayoría. Pero Diego conocía la verdad. La descarada ni siquiera se levantó cuando Diego entró en la habitación. Venia permaneció sentada en el sofá, imperturbable. Tan pronto lo vio, Venia extendió las manos, dejando al descubierto un viejo brazalete en su muñeca. Vaya, vaya. Ha pasado bastante tiempo. Nunca pensé que vendría aquí por mi cuenta. Es la primera vez que nos vemos desde que éramos niños. ¿No es así, Duque Diego Arsentia?
Ante él se alzaba una mujer descarada que hablaba con audacia. El brazalete que ostentaba llevaba una perla blanca que brillaba tenuemente, pues había perdido su fulgor. Para ser precisos, es la primera vez que nos encontramos desde la muerte de los anteriores duques de Arsentia, ¿verdad? Venia no era otra que la traidora que había escapado de Arsentia con la ayuda de los Alose, justo antes de la muerte de los padres de Diego. Aquella maldita había proporcionado información crucial a los Alose sobre el duque y la duquesa, lo que condujo a sus muertes. Diego recapacitaba que, encima, ahora afirmaba ser su ferro. Justo la persona con la que supuestamente debía de formar una pareja y esforzarse para terminar enamorándose de ella. Lo que se le pedía era casi un imposible. No había forma de que él se enamorara de la mujer que vendió a sus padres al enemigo. Ante el silencio de Diego, Venia empezó a hablar sola. No me mires así con tanto odio. ¿Qué puedo hacer si resulté siendo tu verdadera ferro? La mujercita esa, que mostraba el grabado mágico, había llegado sola, sin protección alguna, pues sabía que, al ser su ferro, nadie en Arsentia le pondría un dedo encima, o al menos eso pensó. Es más, ella asumió que toda la familia Arsentia tendría que protegerla, sin importar si el duque le respondía o no. Venia prosiguió. Está claro que debió sorprenderte que haya entrado en Arsentia sin recibir ni un solo rasguño. Pero no los culpes a ellos. Al ver mi brazo, simplemente no se atrevieron a tocarme. ¿No es eso un gran augurio? Añadió la ferro, mientras manipulaba el agua del té. Diego se sorprendió. Se preguntó cómo alguien que había sido de la casa de Arsentia había logrado manipular el agua. Sin embargo, al cerrar sus ojos, con sus sentidos agudizados, Diego percibió un aura inusual que emanaba de las habilidades que Venia exhibía. Esta se diferenciaba del dominio prístino del agua que demostraba Crista Alose. En cambio, transmitía una sensación sutilmente turbia. Las cejas de Diego se fruncieron en profunda contemplación. Fue en ese momento en que la ferro habló de nuevo. Además, les dije que no me tocaran porque el duque de Alose está detrás de mí. No fue porque fueran incompetentes. Lo había dicho como si el propio duque Alose la estuviera protegiendo, pero Diego se dio cuenta al instante de que esa afirmación era mentira. Sin dejar de lado que la naturaleza enigmática y turbia de su poder indicaba que no se había adquirido por medios convencionales. Al parecer, Venia no estaba enterada de nada. Ni siquiera sabía todo lo que había tramado y el despliegue que el duque de Alose ya había hecho con su hija Crista. Diego reflexionaba que, si el duque de Alose hubiera sabido que Venia era la verdadera ferro, entonces ya la habría comprado, encarcelado o eliminado hacía tiempo. Eso solamente podía significar que la traidora estaba ocultando un secreto. Parecía que, al ser la verdadera ferro, pensaba que no tenía nada que temer ni perder, y su actitud despreocupada lo reflejaba. Cruzó las piernas con aire desenfadado y siguió jugando con el té como si fuera algo natural en ella. Por cierto, me sorprendiste. No pensé que el Diego Arsentia que conocí, esa persona que ni siquiera podía quemar una sola flor, fuera capaz de tales cosas. Se levantó del sofá y rebuznó esas palabras a medida que se acercaba al lado de Diego. Se sentó, cruzó de nuevo las piernas, y mientras rodeaba el cuello de Diego con una de sus manos, de forma desafiante, finiquitó. La muerte de tus padres. No creí que irías tan lejos. Verás, aunque el duque de Alose haya creído que su plan tuvo éxito, yo sé la verdad. Ya que era yo quien viajaba en ese entonces entre los ducados de Alose y Arsentia. Sé bien que permitiste la muerte del duque y la duquesa de Arsentia. Cuando la expresión de Diego se volvió fría ante sus palabras, ella continuó susurrándole al oído. Podrías haberlo salvado, pero no lo hiciste. ¿Verdad? Preguntó llena de arrogancia. En ese momento, Diego por fin pronunció palabras en forma de suspiros. ¿Por qué mi ferro tiene que ser alguien como tú? ¿Por qué tenías que ser tú? ¿Por qué precisamente tú? Al escuchar eso, Venia se sintió con más poder que el endeble Diego Arsentia, y simplemente soltó una risita antipática y comentó. Sí, ¿por qué yo? Pero soy tu ferro. Y sin importar lo que yo haga o haya hecho, no puedes hacerme daño, ¿verdad? Diego la miraba y no podía dejar de preguntarse por qué la persona que tenía que amar era Venia y no Crista. Al fin y al cabo yo conocía tu secreto, el de tus padres, y aún así decidí ocultarlo.
No soy tan mala. ¿O sí? añadió Venia. Con cada minuto que pasaba y cada palabra que salía de su boca, a Diego le entraban más y más ganas de desvivirla en ese instante. La verdad era que Venia había intentado difamarlo con lo de sus padres, pero Diego guardó silencio por el riesgo de ser atrapado junto con la red de información de los Arsentia. Diego solamente pensaba que eran insólitas las justificaciones que estaba diciendo la Ferro. Al ver que se había quedado callado de nuevo, Venia se levantó y se dirigió a la ventana. Cuando Krista apareció con un séquito detrás de ella, Venia preguntó: ¿Quién diablos es esa falsa Ferro? Oí que fue una boda llena de ostentosidad. En pocas palabras, una magnífica boda. No me digas que ya entregaste tu pureza tontamente. No, aún no lo has hecho, ¿verdad? Puedo verlo en tu forma de reaccionar. Está claro que tú ya sabías que esa mujer era una impostora. Es por eso que no te sorprendiste al verme como tu Ferro. Se podría decir que esperabas la llegada de tu amada predestinada. No sé qué están planeando, pero será mejor que la maten rápido y preparen nuestra alcoba nupcial. Si se te hace difícil desvivirla, yo podría hacerlo por ti. ¿Quieres que lo haga? Declaró Venia, mientras señalaba a través de la ventana, cuasi ordenando. Como si ya fuera la ama y señora de la familia Arsentia, Venia hizo un gesto de desdén, como si estuviera espantando un insecto. Como si percibiera sus pensamientos más profundos, Diego puso una cara llena de frialdad. Era un rostro completamente distinto al que le había mostrado a Krista. Luego el cabeza de familia preguntó con voz calmada: ¿Por qué tienes tanta prisa? Cuando Diego preguntó eso bruscamente, Venia levantó una ceja. Esta respondió que tan pronto se casara con ella y la convirtiera en la duquesa de Arsentia, recién entonces, podría terminar con más de 10 años huyendo y le pondría fin a los horribles rumores que lo habían manchado. Además, deseaba una vida llena de abundancia y lujo, la cual fácilmente podía conseguir con el título. Luego cayó en cuenta de que algo no andaba bien, y con mirada fulminante preguntó: Pero, ¿no se supone que era Arsentia quien tenía más prisa que yo por estar con su Ferro? Ya que te urge, ¿no quieres que te haga el favor de deshacerme de ella en este instante? Parte 8. Apresurémonos y desvivámosla ya mismo. Así podremos poner todo en orden. Si decimos que fue un desafortunado accidente, después de la luna de miel, ¿quién se atrevería a decir algo? ¡Ja! Nadie. Solo necesitas guardar unas semanas de luto y podemos casarnos después. Los ojos de Venia reflejaban la clara intención de acabar con la vida de alguien. Al escuchar y ver eso, la paciencia de Diego se agotó. La amenaza hacia Krista era clara. Se cansó de la máscara que siempre llevaba, de aparentar ser alguien totalmente inútil. Fue así que mientras Venia seguía con su sarta de insensateces, Diego se levantó y se irguió. En lugar de mostrar sorpresa, Diego emprendió lentamente la marcha para acercarse a Venia. Ladeó la cabeza en respuesta a la abierta amenaza de la Ferro y de repente preguntó: ¿Sabes por qué me limité a mirar cómo morían los anteriores duques? Al simplemente llamarlos duques, Diego creó un distanciamiento sentimental de sus propios padres. La arrogante Venia le contestó de inmediato: Porque quería ser el duque, ¿no es así? Diego le respondió que con o sin ellos, el título de duque era suyo desde pequeño, así que eso no tenía sentido. Mientras él sonreía fríamente, ella abrió mucho los ojos. Diego se acercó y le susurró: Me parece divertido ver a un conejo que ni siquiera sabe que está saltando a la boca del lobo. El rostro de Venia perdió rápidamente su expresión. Diego continuó: Aborrezco a las oportunistas que aparecen, ofreciéndose como moneda de cambio, solo para obtener apellido y fortuna, alguien que encima traicionó a la familia que le dio cobijo. Tontas polillas que terminan quemadas por la luz. En ese momento, Viene se sobresaltó. Una atmósfera escalofriante llenó la habitación mientras continuaban sus frías frases. ¿Recuerdas por qué mi vida corría peligro en ese momento? Ante sus palabras, Venia, que se había quedado congelada, asintió levemente y contestó: Tu cuerpo era débil, ¿no es así? Diego la corrigió de inmediato y refutó. ¡No! Encendió una llama en la punta de sus dedos y declaró: Casi no hay casos donde alguien que haya heredado el ducado de Arsentia hubiera nacido con un cuerpo débil. Ni siquiera cuando la sangre del cabeza de familia es impura. Casi nunca hay debilidad congénita.
Lo que quiero decir es que, si no tienes la resistencia física suficiente para ser el heredero, no podrás soportar llevar este poder mágico. Y simplemente mueres. Todo el mundo piensa que soy débil, porque asumen que heredé el ducado en el instante en que mi padre falleció. Lo que nadie sabe es que la marca del cabeza de familia apareció en mi cuerpo desde que yo era muy pequeño. Cuando alguien con un poder más fuerte que el anterior cabeza de familia aparece, entonces la marca del anterior duque desaparece para ser transferida. Cuando eso sucede, la persona que era la ferro de ese ex cabeza de familia se convierte en alguien inútil e innecesaria. Entonces, piensa bien, si en ese momento yo ya era el cabeza de familia y heredero directo del ducado, ¿quién crees que intentó envenenar a quién? Fue el ex cabeza de familia que intentó asesinar al próximo duque. A mí, a su propio hijo. El secreto del pasado se le escapó de los labios, revelando una verdad oculta. Su padre era el anterior duque, un noble común y corriente que no llamaba mucho la atención. Incluso después de conocer a su ferro y despertar todo su poder, permaneció inmutable. Sin embargo, Diego era diferente. Una vez que ejerció el poder de la manipulación del fuego, el anterior duque reconoció el excepcional talento de su pequeño hijo. Lamentablemente, creyeron que era demasiado prematuro, pues Diego tenía un talento excepcional. Pensó que su hijo poseía un poder que no podía compararse con el suyo, y sabía que en tales casos, la marca del linaje podría transferirse tempranamente. Si mi marca fuera transferida a Diego, su padre temía ese hecho, el hecho de que sus habilidades se debilitaran. Tras exigir con fuerza la lealtad de Arsentia con escaso poder, temía perderlo todo. Y su esposa, la Ferro, quien era la madrastra de Diego, sentía lo mismo. Cuando el linaje cambió, la Ferro del linaje anterior, naturalmente, ya no fue necesaria. Claro que fue por eso que la duquesa no recibió con entusiasmo a Diego, quien ni siquiera era de su propia sangre. Fue así que ambos duques intentaban deshacerse del pobre Diego, que era un niño inocente, que simplemente había sido el elegido por su inmensa habilidad natural. Si bien fuiste tú quien avisó a los Alose la localización de los duques de Arsentia, lo único que yo hice fue no mover ni un dedo. Ahora te pregunto yo. ¿Hace falta dudar incluso a la hora de dejar morir a quienes intentaron matarme? ¿Hace falta dudar, incluso cuando ahora el ¿Problema eres tú? ahora que sabes este secreto? Tendré que encontrar una forma para que lo calles para siempre. Las escalofriantes palabras de Diego hicieron que el rostro de Venia palideciera. Totalmente en shock, intentando contener el terror, y sin decir una sola palabra, la ilusa pensó que al ser su ferro, Diego no le tocaría ni un pelo, a pesar de tratarla de dicha forma y amenazarla. De repente, Venia extendió la mano y habló. Ya basta. Olvida eso. Preparémonos para la boda. Antes de que sea demasiado tarde, Arsentia necesita recibir a la verdadera Ferro. Antes de que sea demasiado tarde. Reflexionó Diego. Lejos de ser demasiado tarde, era demasiado pronto para dar la bienvenida a la verdadera Ferro, pensó el cabeza de familia. Sin embargo, había muchas cosas de por medio. Tanto la presión del duque Alose como del duque Cartier seguían siendo constantes, y los asuntos internos de Arsentia aún no estaban bien organizados, ni siquiera habían logrado descubrir a todos los traidores que permanecían ocultos. Incluso desde una perspectiva lógica, había numerosos aspectos que levantaban sospechas. Era curioso cómo Venia poseía la capacidad de usar el poder de agua de los Alose. ¿Quién podía garantizar que no recurriría a los Alose mediante el poder del agua si se veía acorralada? No solamente eso, sino que hasta el hecho de que fuera la verdadera Ferro era extraño. Pero, por encima de todo, estaba el contrato nupcial que expiraría tan pronto la nueva Ferro llegara, y con eso Crista dejaría a Arsentia entera o en un féretro. Desde el momento en que apareció Venia, hasta este mismo momento, la mente de Diego estuvo constantemente perturbada por esa posibilidad. Si tan solo Crista fuera mi verdadera Ferro. Se repetía constantemente en la cabeza. Crista, quien encaja a la perfección en Arsentia. Si tan solo ella hubiera sido mi Ferro, habría sido maravilloso.
Súbitamente, con unos ojos que expresaban deseo y delirio, en voz alta preguntó: ¿Cuál es exactamente la diferencia entre Krista y tú? ¿Qué tienes tú que ella no tenga? ¿Qué fue lo que hizo que fueras tú y no ella mi ferro? Buscando la respuesta, algo en la mente de Diego había hecho clic. Entretanto, en su mente retumbaba. Si tan solo pudiera averiguarlo. Estaba claro que el cabeza de familia planeaba convertir a Krista en su verdadera ferro a toda costa. ¿Pero era simplemente obsesión o era porque su corazón ya le pertenecía? En un abrir y cerrar de ojos, sus ojos regresaron a la normalidad. Salió de la sala de reuniones y dio un portazo. Luego empezó a dar órdenes. Investiguen a fondo quién es elegida como ferro. Examinen toda la vida de esa traidora y descubran qué clase de personas son elegidas como ferro, desde la primera hasta la última. ¿Qué es lo que la diferencia de las demás mujeres? ¿Cuáles son las reglas para convertirse en ferro? Quiero un informe de absolutamente todo lo relacionado con la ferro y la vida de esta traidora. Mientras pronunciaba estas palabras, se escuchó un rotundo «Sí, señor», de los caballeros de Arsentia del cuarto piso. Les sorprendió el plan del señor de traicionar a la verdadera ferro, pero obedecieron fielmente sus órdenes porque creían en él. Los caballeros entraron en la habitación y siguieron sus órdenes, sobre todo porque era cierto que Venia era demasiado peligrosa e imprudente, como para convertirse en la duquesa de Arsentia. Ellos mismos pensaban igual que el cabeza de familia. Esa mujercita no tenía lo necesario para ser la señora de los Arsentia. Todo lo contrario, tenía demasiadas carencias y manchas en su haber. Fue así que se dispusieron a encarcelarla, mientras hacían las investigaciones necesarias. De repente, Venia soltó un grito enfurecido. ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando? Yo soy la ferro. ¿Cómo se atreven a tocarme? ¡Suéltenme! ¡Diego! ¡Yo soy tu ferro! ¡Diego! Pero sus gritos fueron en vano. Las órdenes ya habían sido dadas. Para mala suerte de Venia, sus gritos no llegaban a escucharse fuera de esa oficina. Estaba claro que Diego quería una ferro que ya amaba, no una que debía de esforzarse por amar. No me quedaré con una ferro a quien se supone que tengo que amar. Alguien a quien no puedo amar. Pensó mientras se dirigía a la ventana. Sino con alguien a quien ya amo sin cesar. Dictó la mente y el corazón de Diego, corazón que se había acelerado con tan solo ver a su amada Krista que brillaba a través de la ventana. Úsame hasta que encuentres a tu verdadera ferro y obtengas todo el poder de tu habilidad. Habían sido las palabras de Krista, pues ahora Diego las haría realidad. Si la convertía en su verdadera ferro, ella debería quedarse a su lado por el resto de su vida. Unos días después, Krista pensaba que a nadie le interesaban los terrenos en el bosque Daisy. Fue así que decidió en comprar un terreno cercano. Justo en ese momento, Fiele pidió permiso para entrar. Le había llevado el mapa que había pedido con antelación. Krista estaba decidida a comprar dichos terrenos, pero bajo un seudónimo. Así que le dio la orden a Fiele para que lo hiciera con el dinero que le daría, pero no bajo su nombre real, para no levantar sospechas en la casa Alose. Fiele asintió como respuesta y dijo que así lo haría. Además, quiero pedirte un favor. ¿Podrías crearme una nueva identidad como plebeya?, preguntó Krista. Fiele le preguntó si se refería a una falsa identidad. Krista asintió y le explicó que no podía llegar a esas tierras y seguir siendo una Alose. Justo en ese momento, un bello y coqueto duque Arsentia tocaba a la puerta. Krista, ¿puedo entrar? Preguntó el guapo Diego. Krista se rió, pues ya estaba adentro, así que le dijo que terminara de pasar adentro. Mientras sus ojos azules examinaban el escritorio, se dio con la sorpresa de que el mapa estaba ahí. Su mirada estaba fija en el centro del mapa, y al ver que era el mapa del bosque Daisy que tanto odiaba, soltó un desprevenido. Ah, otra vez estás revisando los documentos relacionados con el bosque Daisy. Comentó el duque. Krista le replicó que sí, ya que los miraba cada vez que podía para decidir qué terrenos compraría. ¿De verdad piensas irte a vivir al bosque Daisy? Preguntó Diego al inclinarse. Krista le respondió, «Claro que debo irme, porque cuando la verdadera ferro llegue, mi presencia como la ex esposa será inevitablemente un estorbo». Al decir esas palabras, la transmigrada cayó en cuenta de que ya había pasado más de un mes.
pero la real Ferro todavía no había llegado. De acuerdo a la trama original, la verdadera Ferro llegaba unas semanas después de que el tío de Diego pereciera. Sin embargo, ya habían pasado más de 3 semanas, casi un mes, sin ninguna noticia de la Ferro. Al ver que había pasado más del tiempo necesario para su llegada, la transmigrada no pudo disimular la preocupación que se dibujó en su rostro. En ese instante, Diego la sacó de su obnubilación y le hizo una propuesta. Krista, simplemente conviértete en una Arsentia y quédate. La transmigrada parpadeó y soltó un «¿Eh? Disculpa, ¿qué dijiste?» La propuesta había sido demasiado repentina. Ante la insistencia de Diego, Krista, sonriendo, le replicó: «Lo que dices no es un asunto tan fácil como simplemente proponerlo y ya». Diego, haciéndose el niño inocente que no comprendía, preguntó el por qué. Krista no podía contarle la verdad de que debía partir, porque su Ferro ya debía de llegar, ya que lo había leído en una novela de su mundo, así que le respondió otra cosa. ¿Estás diciendo que le darás la bienvenida a la nueva esposa mientras tu ex esposa todavía está en Arsentia? Diego dijo que sí, mientras ladeaba la cabeza, como preguntando si eso estaba mal. La transmigrada no lo soportó, así que salió con un cuento muy largo sobre amor, fidelidad, chismes y demás cosas. Las malas lenguas dicen que entre un hombre y una mujer no puede simplemente haber una amistad. ¿Qué crees que pensará tu Ferro de mí si me encuentra en la casa de Arsentia? Sus ojos azules parpadearon varias veces ante esas palabras. Luego sonrió abiertamente y dijo: No creo que piense mal. ¿Acaso eso no es posible? Simplemente te presentaré como parte de la familia de Arsentia y ya. Krista se cubrió la cabeza, como augurio de que malas cosas le podrían suceder si así lo hacía. Estaba segura de que, si se quedaba, sufriría muchos dolores de cabeza a futuro. Tendría que andar con cuidado y no cruzarse con la nueva esposa, y evitar los chismes de la alta sociedad, y quién sabe, tal vez evitar ser asesinada por la nueva Ferro. Todo era incierto. Le explicó todo aquello y le dijo que, con tan solo pensarlo, la piel se le ponía de gallina. Así que muy cortésmente tenía que rechazar la oferta, pues ella quería vivir sus años dorados en paz. Krista continuó que para cumplir su sueño, no le quedaba otra opción más que irse. Diego puso una cara tan triste y llena de abatimiento que Krista no pudo evitar sentir que sus palabras habían sido demasiado sinceras, directas y pesadas. ¡Ah! Con un corazón tan grande, ¿cómo pretende Diego sobrevivir en un mundo tan duro y cruel?, pensó la transmigrada. Al parecer, Krista no recordaba lo que había visto en Diego antes de quedar inconsciente en la batalla contra las criaturas del mar. Luego Krista habló: «Pero no te preocupes, Diego. Aún así yo pasaré a visitarte de vez en cuando. Así que no pongas esa cara». En ese momento, a la peli morada, no se le ocurrió mejor cosa que preguntar si había alguna noticia sobre la verdadera Ferro. Diego se quedó pensativo por algunos segundos, sin decir palabra alguna. Luego, como si no escondiera nada, dijo: No, todavía no. La transmigrada se preguntaba en su mente por qué no había todavía noticias sobre la Ferro. Pero era algo que no podía decir en voz alta. Toda consternada se preguntó de nuevo en su mente si había recordado mal el orden de los acontecimientos, o si había sido un error de ella en el cálculo del tiempo. Tenía que salir de la duda, por lo que preguntó por segunda vez a Diego: ¿De verdad no hay ni una sola noticia sobre la Ferro? ¿En serio? Diego dijo que así era. No había ni una sola noticia. La transmigrada empezó a especular qué podría haber pasado, ya que al parecer había alterado el flujo de la historia original al salvar a Redius Arsentia. Al ver el rostro de Krista, Diego la interrogó: Por lo que veo, realmente quieres que llegue la verdadera Ferro. ¿No es así? Krista, llena de nervios, se limitó a decir que así era. «Claro que sí. ¿Por qué no? Es necesario para que desarrolles tus habilidades por completo. Ojalá llegue pronto». Diego, con la máscara puesta, simplemente añadió que estaba de acuerdo con ella. Como no había nada que Krista pudiera hacer, decidió que tendría que ver la situación por ahora, limitándose a los hechos que estaban por acontecer. Más tarde, cuando Krista estaba leyendo en la biblioteca, el sonido de los cascos de los caballos llamó su atención. Al ver por la ventana,
vio que Diego lideraba a los caballeros, quienes habían salido apresuradamente. Pudo distinguir el mal semblante del duque de Arsentia. Krista pensó que lo más probable era que había surgido un problema en el mar infinito. Si el propio duque había ido, seguro era algo serio, especuló la peli morada. Así que salió de la biblioteca para preguntarle a Fiele si había ocurrido algo grave. La jefa de sirvientes le comunicó que así había sido. Hubo un incidente en la frontera del mar infinito, y por eso habían movilizado a los caballeros con urgencia. Pero Diego había dejado dicho que no era nada grave, para que Krista no se preocupara. Krista suspiró, aliviada de que esta vez no necesitaran su presencia en el campo de batalla. Como había estado demasiado pensativa, sin poder concentrarse en los informes y el trabajo, la duquesa le pidió a Fiele que la acompañara a dar un paseo. Al bajar las escaleras hasta el primer piso, prontas a salir al jardín, Krista se percató de que los caballeros de Arsentia estaban ahí. Cayó en cuenta de que eran caballeros que residían en el cuarto piso, por lo que era extraño verlos en un piso que no les correspondía. Así que preguntó: «Buenas tardes. ¿Podrían decirme por qué están los caballeros del cuarto piso aquí en el primer piso?» Los caballeros la saludaron y no dijeron más, pues Fiele fue la que contestó: «Mi señora, el duque Diego Arsentia dio la orden de que fueran asignados aquí». Definitivamente, algo extraño ocurría. Debía de ser algo importante para que los caballeros del cuarto piso estuvieran ahí por órdenes directas de Diego, pensó la transmigrada. En ese momento, una criada se acercó apresuradamente a Krista. Traía prisa, al punto de que bajó las escaleras corriendo. «¡Mi señora!». Fiele preguntó a qué se debía el alboroto. La criada le contestó que, en la oficina del señor de la casa, el contrato de Mirta estaba ardiendo. Krista no pudo creer lo que escuchaba. Pensaba que no era posible. Eso significaba que... En efecto, Fiele confirmó que Mirta había violado las reglas del contrato. Al final, Mirta nos ha traicionado. ¿A qué familia habrá divulgado la información? Lo hizo, justo cuando Diego está ausente. No importa. Sea cual sea la familia, si se difunde mi secreto, será el fin, pensó la transmigrada. Fue así que Krista decidió tomar las riendas e ir tras él de inmediato, ya que Diego no podría por estar atendiendo la urgencia del mar infinito. La duquesa preguntó dónde estaba Mirta. Fiele le dijo que los últimos informes señalaban la zona fronteriza norte, donde el territorio de los Cartiel se unía a los de los Arsentia. Krista señaló que era obvio que Mirta planeaba cruzar la frontera hacia Cartiel, por lo que seguramente había revelado el secreto de la casa Arsentia a alguien del ducado Cartiel. Sin embargo, la línea fronteriza de esos dos ducados estaba separada por una cordillera muy alta, por lo que era imposible que intentara cruzar dichas montañas. Luego pensó un poco más y llegó a la conclusión que era innecesario cruzar la cordillera, ya que también podía cruzar la frontera por mar, así que seguro estaba en un barco, rumbo a Cartiel. La transmigrada hasta especuló que podían estar navegando con alguien que controlaba el viento, para así poder escapar en un barco que podía surcar las aguas más rápidamente. Así desaparecería prontamente del mapa. Fiele le contestó que eso tal vez era lo más certero, pero de ser así, lo más probable era que ya no podrían alcanzarlo. Antes de abrir la puerta, Krista refutó su conjetura. «¡No! Aún podemos alcanzarlo. Después de todo, está sobre el agua, y yo soy quien puede manipularla. Partiremos de inmediato en su persecución. Preparen el barco». Y fue así como Krista salió totalmente dispuesta a cazar al ratón llamado Mirta. Justo al mismo instante en que Krista era informada que el contrato se estaba quemando, Diego se encontraba en la zona fronteriza del mar infinito. Acababa de brindar ayuda a los caballeros encargados del sector. Gracias al duque, habían podido terminar rápido, sin bajas ni mayores percances. El comandante del sector 1, Amos, le daba las gracias al cabeza de familia y se disponía a limpiar el lugar, cuando de repente, al levantar la mirada, se dio cuenta de que el duque había llevado a todo el pelotón con él. Eso era extraño, ya que él mismo había pedido leves refuerzos, pero el duque había llegado con mucho más de lo necesario. No solamente eso, sino que el propio cabeza de familia había participado en la batalla. Tal vez su conducta había cambiado debido a lo que había sucedido en el sector 4 con anterioridad, especuló el comandante. Además, ni siquiera había usado su habilidad del fuego,
sino que había rebanado uno por uno a los monstruos con su espada. Al parecer tenía mucha ira contenida. La verdad era que el comandante de la Zona 1 había sentido levemente emociones provenientes de Diego, el famoso frío y calculador duque de Arsentia, mientras apuntaba con la espada a los monstruos. Pero no estaba seguro de lo que había presenciado, por lo que simplemente pensó que eran ideas suyas. ¿Habrá sucedido algo? Era el pensamiento que daba vueltas en la cabeza del comandante, mientras veía la espalda del duque. Diego, quien voluntariamente se había unido a la batalla, pensó que sería una buena oportunidad para estirar sus largas piernas, pero la verdadera razón era otra. El mar, por alguna razón inexplicable, anhelaba contemplar el mar. No, en realidad, anhelaba ver a Krista. Sin embargo, al ver su entusiasmo por dejar Arsentia, su juicio se nubló. En esencia, fue una forma tonta de liberar su frustración acumulada. Diego no podía dejar de recordar las palabras de Krista a la proposición de ser una Arsentia y quedarse en el ducado. «No puedo. Declinaré cortésmente. Quiero pasar mis años dorados en paz, en el bosque Daisy». Y sí, Diego estaba de muy mal humor, al punto de que los pobres monstruos marinos pagaron el pato. Ya sin poder más, empezó a rumiar en su mente lo que tanto había querido decirle, pero se había callado. Krista, ¿de verdad no quieres quedarte en Arsentia? ¿Hasta ese punto? Constantemente planeas salir de la mansión. Y para colmo, hasta haces planes para tu vejez. Para rematar, lo dijiste con ese rostro emocionado, como si la idea te encantara y no fuera nada del otro mundo. Ah, ¿por qué me siento de tan mal humor? Se preguntó Diego, mientras fruncía el ceño. El monstruo que estaba a sus pies todavía se arrastraba, pero Diego sin compasión alguna levantó la espada para darle la estocada final. ¡Rayos! Estoy tan irritado que estoy a punto de volverme loco. Pensó mientras le clavaba la espada al lagarto marino. Para los caballeros que estaban presenciando dichos actos, estaba claro que Diego se encontraba lleno de ira y cólera, al punto de que se estaba desquitando con los monstruos. De repente, el cabeza de familia sintió un ligero hormigueo en las yemas de los dedos. Era el mismo lugar donde derramó sangre para sellar el contrato con Mirta, y ahora una llama azul oscura, invisible para los demás, cobraba vida. Era la llama del castigo que se encendía al violar un contrato. Diego se dio media vuelta y llamó a un caballero. ¡Cassius! El pobre hombre tembló al responder con firmeza. «Sí, mi señor». Luego Diego preguntó. ¿Dónde fue reportada la ubicación del traidor Mirta por última vez? Cassius, el comandante adjunto de los caballeros de Arsentia, respondió de inmediato. Se reportó que estaba cerca de la costa norte. Era evidente que el individuo en cuestión intentaba cruzar a Cartiel. Mirta no era la única persona que buscaba pasar a Cartiel. Había otros también. Fue así que Diego, mientras apretaba fuertemente el puño de su mano, dijo en voz alta, palabras que confirmarían las sospechas de los caballeros. Justo ahora que estoy de mal humor, la oportunidad ha llegado en el momento perfecto. ¡Preparen el barco! ¡Vamos a la costa norte! Dictaminó Diego, pero uno de los caballeros lo interrumpió y le hizo saber que el ducado ya había enviado personal para capturarlo. Diego de forma fría respondió. Lo sé. Esta vez el castigo para el traidor no se realizará en la mansión, sino que lo manejaré personalmente in situ. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Media hora después, un barco navegaba a toda marcha por el mar de Arsentia. Era Krista que le preguntaba a Fiele. En el mar frente a Cartiel se mueve una tromba marina periódicamente, ¿verdad? ¿Cuándo dijeron que esa tromba iba a desaparecer? Fiele le informó que la tromba había entrado hacía 2 días y todavía estaba presente, por lo que nadie podía cruzar el mar hacia Cartiel. Lo que nadie sabía era que esa tromba marina que rodeaba a Cartiel giraba en torno a su mar, protegiéndolo, y esa era la causa por la que innumerables monstruos marinos inundaban Arsentia. De repente, Fiele añadió que eso significaba que Mirta y la gente de Cartiel y los demás espías debían de estar esperando a que la tromba cesara en una isla aledaña a la frontera para cruzar.
Debido a eso, Krista aceleró la fuerza del agua con la que impulsaba al barco, pues le quedaba poco tiempo para interceptarlos. Después de unos minutos, pudieron divisar una isla donde había 2 navíos, y uno de ellos estaba en llamas. Como aún quedaba el barco entero en llamas, aún anclado a la costa, y uno más pequeño íntegro, estaba claro que habían sido interceptados por otras personas antes que Krista. La transmigrada se apresuró a bajar del barco y a adentrarse en la isla, sin miedo alguno. De repente vio una figura muy alta con una capa negra. «¿Diego?», murmuró Krista, esperando que Diego la escuchara y se diera media vuelta. Sin embargo, el cabeza de familia no la escuchó, pues prácticamente había sido un tenue suspiro cuando lo nombró. De repente, la transmigrada dejó de ver la espalda de Diego y se fijó en el suelo por donde estaba pasando, y se sorprendió al ver los cuerpos regados, inertes, cubiertos con el líquido escarlata. Todos habían sido abatidos por la espada de Diego Arcentia, de la cual goteaba el rastro de la furia que había sido desatada apenas instantes atrás. A Diego solamente le tomó unos segundos percibir la presencia de Krista. Fríamente, antes de voltearse, preguntó: ¿A este lugar? ¿Cómo llegaste hasta aquí, Krista? Finalizó, mirando a su duquesa de reojo. Krista se fijó en las manchas de sangre que habían quedado en el cuerpo de Diego. Estaba preocupada. Sus ojos, normalmente azul claro, parecían inusualmente profundos y oscuros. No podía apartar la mirada de sus manos ni de la espada que sostenía. Después de estar un par de segundos callada, Krista se apresuró a contestar: «Cuando estabas en el campo de batalla, yo estaba en el ducado y de repente recibí un informe de que el contrato de Mirta estaba en llamas en tu oficina. Así que vine con Fiele, en lugar de ti, para atrapar a Mirta. Pero, esto... Diego, ¿todo esto lo hiciste tú?». Sin responder directamente a la pregunta, Diego se encaminó hacia su amada y le respondió: Cumplir con el castigo por un contrato de traición es algo triste. Lo firmé con la esperanza de que no se rompiera. A medida que se acercaba más, la mirada de Diego cambiaba. En un intento obsoleto por ocultar lo que había hecho, soltó prontamente la espada con fuerza hacia atrás, como queriendo tapar lo obvio. Luego prosiguió: Además, nunca imaginé que vendrías hasta aquí, Krista. Asustada, casi entrando en pánico por la cercanía de un Diego que parecía amenazante, Krista respondió: Yo tampoco esperaba verte en este lugar. Para ser exactos. Las palabras que estaba a punto de pronunciar fueron interrumpidas bruscamente. Nunca pensé que te vería así de esta manera. Diego la interrumpió impidiéndole decir más. Este le cubrió los ojos y le pidió perdón. Krista, perdóname por mostrarte este lado mío, tan desagradable. A pesar de las advertencias, Krista seguía llena de curiosidad, así que no pudo dejar de preguntar. Diego, durante la expedición, ¿te enteraste de que Mirta había roto el contrato y viniste de inmediato? Con la mano de Diego en su cara, la transmigrada pudo darse cuenta del olor a sangre que provenía de la mano que había empuñado la espada. Diego, intentando esconder sus ojos, le respondió que sí, ya que cuando un contrato se rompía, él tenía una reacción. La transmigrada recapacitó en el hecho de que el ducado de Arcentia tenía una estricta disciplina, por lo que era natural que castigaran a un traidor. Pero, ¿que lo hiciera el propio cabeza de familia y de esa forma? De repente, a Krista le surgió una interrogante. ¿El duque Diego Arcentia siempre fue ese tipo de persona? Al verla demasiado pensativa y con un rostro lleno de desilusión, Diego acarició su mejilla y dijo: Krista, ¿Sí? tú también dijiste que ibas a dejar Arcentia, ¿verdad? Sí, lo dije. Sé que tú no andarás por ahí revelando los secretos de Arcentia. Pero tú también has llegado a saber sobre demasiados asuntos privados de Arcentia. ¿No es así? Entonces, estás diciendo que yo también tendré que firmar un contrato al momento de marcharme, ¿verdad? Hazlo o no lo hagas. ¿Correcto? Como era de esperarse, siempre captas todo rápidamente. De repente, Diego la abrazó con ternura. Su agarre era tan firme que ocultó por completo el campo de visión de Krista. La transmigrada pensó que lo hacía para evitar que viera a Mirta en el suelo. Luego el duque añadió: Por eso te pido que simplemente te quedes en Arcentia.
Encajas a la perfección en Arcentia. Diego, este tema ya lo habíamos hablado. Krista, no solo yo, la familia de Arcentia desea que te quedes. Las tranquilas palabras de Diego continuaron. Así que, por favor, sé una Arcentia. Me encargaré personalmente de persuadir a la Ferro. Añadió Diego sin soltarla de su abrazo. Krista le preguntó qué quería decir con convencer a la Ferro. Diego simplemente siguió con la verborrea. La voluntad de la Ferro no importa. No. Mejor aún, puedo hacer que no importe. La palabra persuadir había sonado extraña. Muy en el fondo, la mente y la intuición de Krista le decían a gritos lo que sucedía, pero al parecer su corazón no quería creer lo que acababa de ver y las telarañas que se tejían. De repente, la voz de Diego cambió a un tono de súplica. Por favor, Krista, te lo ruego. Pero la transmigrada seguía empecinada en su idea inicial. Diego, yo... Cuando estaba a punto de darle una negativa por tercera vez, el duque finalmente le mostró su rostro, lleno de tristeza y soledad. Mientras las yemas de sus dedos rozaron delicadamente la mano de Krista, preguntó. ¿Preferirías convertirte en una Arcentia o...? Su voz se fue apagando, acompañada de una expresión melancólica que ocultó parcialmente sus ojos azules. La sombra de sus pestañas oscurecía aún más sus iris azules. ¿O preferirías hacerme sentir triste? Había dado en el clavo. Diego, después de examinar a Krista por más de un mes, había aprendido cuál era el punto débil de ésta y estaba apelando con ferviente súplica a derribar esa idea obsesiva de irse. Y estaba en lo correcto, pues en la mente de la transmigrada, su voluntad y firmeza se estaban viendo quebrantadas. Si intentas aferrarte a mí con una expresión como esa, haces que mi corazón vacile. Diego, yo... Eso es todo por hoy, Michi Lovers. Esperamos que les haya gustado. Si es así, por favor, no olviden darnos su like y suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Tengan una linda semana. Y ya saben, denle muchos Michi besitos a sus meninos. Pueden estar seguros que todos, al igual que yo, los recibiremos con mucho amor, pero no exageren porque si lo hacen, les toca manazo limpio. ¡Mua, mua! ¡Chao, chao! ¿Qué?